Vamos a hablar de Giacomo Casanova. Vamos a contar una historia que lo tiene como protagonista. Ubiquémonos en Corfú, allá por el año 1745. Casanova tenía 20 años. Corfú es una isla no lejos de Venecia. Allí había llegado Casanova después de haber viajado a Constantinopla, donde creo que se hizo tatuar, pero no estoy seguro. La República Veneciana ejercía el poder sobre la isla de Corfú y el cargo superior de gobierno lo ejercía el proveditore, que en aquel entonces era Daniele Dolfin, un caballero de unos 70 años, un tanito castigadore, que era el proveditore de Corfú. Entre las damas había algunas que eran muy bellas y aquel hombre, al proveditore de Corfú, le gustaba hacer unos bailongos e invitar a todas las minas. Iban también los oficiales de las tropas en servicio. La mayoría de aquellos tipos vivían en la isla de Corfú con sus esposas, pero había también algunas damas nobles que solían asistir a esos bailongos. Había una que se distinguía por su belleza y Casanova la cita como la señora F en sus memorias. Pero hemos estado investigando y hemos resuelto que se trataba de Angelica Foscarini. Casanova se enamoró de ella y quiso, para lograr su conquista, impresionarla con algunos actos que ahora vamos a contar. Tratar de impresionar a una mujer a la que uno quiere enamorar es, como ya hemos dicho muchas veces, absolutamente inútil. Nadie se enamora de los actos de otro. Pero sucede que los actos vienen a rubricar una belleza previa o una atracción previa. Entonces sí, conviene empezar con los actos, porque 10 minutos después de haber percibido la belleza, uno ya se empieza a fatigar si esa belleza no se sostiene en un andamiaje de conducta, de espíritu, de inteligencia y de gracia. Pero todo empieza con la belleza, nadie lo va a negar, y menos en este foro. Si no hay belleza, no hay negocio. Si no hay atracción, ¿no? La atracción en el otro es la belleza de uno. La belleza es la atracción en el otro. Es una virtud que suena en otro, no en uno. Nadie es bella, ninguna mujer es bella en una foto. Es bella cuando le gusta a un tipo, y en el corazón de ese tipo es bella. Lo mismo un tipo que es buen mozo, ¿no? Es atractivo, pero no en la foto de Radiolandia. Es atractivo cuando le gustó a alguna. Entonces sí, ahí resuena la belleza. Bueno. Su amigo Lacan dice que el deseo es el deseo del otro. Vamos. Así es, sí, es un poco lacaniano. Bueno, avan la letra. Diría Rolón. El caso es que había un tipo en Corfú, un tipo que podríamos decir que era un rival de Casanova. Se llamaba Lavalier. Era un personaje famoso en aquel grupo de los bailongos, ¿no? Lavalier parecía provenir de la nobleza francesa, pero él jamás hablaba de su genealogía. Se hacía el misterioso y eso tentaba a las muchachas de la isla. Y por ese motivo, Casanova lo odiaba. Ese era el tipo que concitaba la atracción general y medio lo desplazaba a Casanova. Claro. Y el pobre Giacomo no podía lograr que Angélica le prestara ninguna atención. Un día, Lavalier, que era muy astuto, fingió un ataque de pulmonía. Usted dirá, ¿cómo pretende uno impresionar a una dama con un ataque de pulmonía? Ya vas a ver. Lo internaron. Hizo creer a algunos giles que moriría y pidió incluso los últimos sacramentos. Dijo, mire, voy a reventar, deme la extrema unción, etc. Es común. Y después entregó al sacerdote que lo ungió in extremis un paquete de documentos que no debían conocerse hasta después de su muerte. Le dijo, mire, padre, ya que me ha dado la extrema unción, tome este paquete, guárdelo, pero no lo abra hasta que yo me muera. Esto era parte del plan.
Porque lo primero que hizo el sacerdote, ni bien llegó a la casa, fue abrir el paquete en compañía de unos amigotes que querían saber realmente quién era el tipo este, el Lavalier, de dónde venía y todas esas cosas. Bien, el sacerdote abrió el paquete y encontró un sello de cobre con un escudo de armas ducales, un extracto de partida de bautismo y una hoja de papel escrita en francés en la que afirmaba que este tipo era Charles-Philippe Louis Foucault, príncipe de la Rochefoucauld. Todos entonces lo supieron porque el sacerdote hizo correr la bolilla. Los nobles, la gente de Corfú, quedaron extasiados, ¿no? Entre ellos vivía nada menos que un hombre perteneciente a la más alta realeza de nobleza de Francia, qué sé yo. Entre otros impresionados estaba Angélica Foscarini, que empezó a ir a visitar al enfermo todos los días. Ay, qué sé yo, ¿no? Sabiendo que el tipo era un conde. ¿Cómo está, señor conde? ¿Cómo se siente, no? En aquel entonces la tilingada, más que perecerse por los galanes de la televisión, se moría por los condes. Bueno, al poco tiempo aquel supuesto príncipe, porque en realidad todo esto era falso, se curó. Todo era un plan del tipo este, del Lavalier, para que abrieran el paquete y se creyeran que era él un príncipe sin decirlo él. Muy bien, claro. Así que se curó de la falsa enfermedad y empezó a recibir grandes honores. Cuenta Casanova que aquellas damas que se le habían acercado para visitarlo en su enfermedad perdieron toda compostura y lo amaron tempestuosamente cuando supieron que era conde. Que tal como anda de la gripe, permítame que me le acueste un rato al lado para calentarme las patas. Veo cómo son esas cosas, ¿no? Y Casanova, indignado, decidió investigar la nobleza de aquel tipo. Indagó en viejos registros, escribió a algunos amigos franceses. Al poco tiempo obtuvo respuestas. Los papeles de aquel hombre pertenecían a uno que había vivido 150 años atrás. Y con ese dato, ya con una investigación muy sólida, se acercó Casanova al falso noble y conversó con él. Casanova observó algunos detalles que aseguraron que los resultados de su investigación eran verdaderos. El tipo era muy ordinario, y además ni siquiera sabía cuáles eran las armas de su escudo. Estaba mal educado, se servía de la fuente con la cuchara, bostezaba delante de los demás. No siga. Y bueno, entonces un día en una reunión, Casanova contó, estaban muchos, estaba el conde, estaban todos los macanudos de Corfú y estaba Angélica también. Y Casanova contó lo que había averiguado y el noble le dio un bofetón. Casanova, ofendido, lo esperó a la salida y lo molió a palo. Muy bien. El proveditore de Corfú, que era amigo del falso príncipe, quiso arrestar a Casanova. Pero Casanova huyó, se embarcó con unos pescadores y fue a dar a una isla por ahí a 30 kilómetros de Corfú. Y allí pasó el tiempo pensando en Angélica Foscarini y creyó que todo le había salido mal. Al cabo de un tiempo, un barquito de Corfú lo vino a buscar. El capitán le dijo que se había desenmascarado al pretendido príncipe, que se lo había expulsado de Corfú. Y le dijo también que a él, a Casanova, se lo esperaba en la isla con gratitud y afecto. Muy bien, dijo Casanova, ahora voy. Ahora dice, pensó, ¿no? Voy a ver a Angélica Foscarini y vamos a ver quién es mejor. Muy bien, llegó a Corfú, lo recibieron muy atentamente. Ahí estaba Angélica, le hizo unas reverencias, incluso lo invitó a su casa, Angélica. Le dijo, che, ¿querés venir a casa? Sí. En la casa de Angélica, ella le pidió que le contase su vida, que le contara alguna aventura, y Casanova habló y adornó con detalles picantes cada historia, porque Casanova creía, como algunos, que los relatos históricos van inclinando al oyente, históricos no, eróticos. Van inclinando al oyente hacia la lascivia. Algunos creen eso, que si le cuentan a una mujer, por ejemplo, historias de amantes, la mujer va a tener ganas de hacer lo mismo que ocurría en la historia, cosa que es mucho creer. El caso es que Angélica exigía pormenores cada vez más simples. Y bueno, ¿ves? Más simples.
¿Ah, sí? Dice, ¿qué hizo? ¿Cómo? Pues, ¿cómo? ¿En serio? Bueno. No entiendo. Pero no pasó nada. En realidad, terminadas las historias, ella daba por terminadas también las reuniones y chao. Casanova estaba desesperado, imagínese, ¿no? Desde el principio del programa, que le tenía ganas. Al poco tiempo volvieron a encontrarse, ocurrió un pequeño incidente. Angélica se pinchó un dedo y pegó un grito, y muy atrevida le tendió la mano a Casanova y le pidió que bebiera su sangre. Escribe ya como Casanova. He de imaginar la prontitud con que me apoderé de mano tan bélica. Pero parece que exageró un poco Casanova en el procedimiento, y la mina le retiró la mano bruscamente y le preguntó si era antropófago. Casanova no se desanimó. Hubo otro encuentro un día en que una doncella de Angélica le estaba cortando el pelo. Y llegó Casanova y con disimulo se afanó un rulo. Sigue. Y se lo metió en el bolsillo. La poesía es tremenda, sí. El caso es que ella se dio cuenta. Y le dijo, tire, dice, lo que se ha guardado ahí en el bolsillo. Entonces, Casanova, con aire mortificado, sacó los pelos del bolsillo y los tiró. Y después se enfermó. Se enfermó de verdad, no como el príncipe aquel. Y enterada, Angélica sintió lástima, fue hasta su casa y le dejó un paquete que contenía un montón de pelo. Y Casanova, imagínese, quedó muy contento. Claro. Y una vez recuperado, fue con todo el pelo, que era un buen medio kilo, hasta le dio un costurero e hizo que bordara con aquel pelo las 4 iniciales de sus nombres, ya como Casanova, Angélica Foscarini, en una pulsera de raso verde. Luego, con otros pelos que habían sobrado, imagínese, hizo un collar, y como no quería perder nada, le había sobrado todavía algún pelo, y convirtió esos pelos en un polvillo muy fino. Le pidió a un confitero que los mezclara con una pasta de azúcar y vainilla, y tuvo así caramelos de pelo. ¿No tiene de uñas? Encargó también al confitero otros caramelos iguales, pero sin pelo. Con los mismos ingredientes, pero había 2 clases, pelados y peludos. Y luego Casanova guardó los que tenían pelo en una bombonera de cristal y a los otros bombones en cualquier otro sitio. Un día, en una reunión de los nobles de Corfú, Angélica le preguntó a Casanova por qué no invitaba a sus amigos a comer caramelos. O sea, él invitaba caramelos a todos, pero cuando él comía los sacaba de una bombonera especial. Y Angélica le preguntó, ¿por qué? Dice, usted se come los caramelos que hay ahí. Y Casanova, orgulloso, le contó la verdad acerca de los ingredientes. Vea, dice, estos, querida Angélica, y mostró los caramelos, están hechos con su propio pelo. Son caramelos que hice con sus cabellos, que han sido molidos finamente, y me los morfo yo solo. No sé si me son tan dineros eso. Entonces Angélica se emocionó y dejó que la besara, bueno, pero también sin que la cosa pasara a mayores. Casanova quedó ardiente de deseo y también contenta porque pensó que había triunfado, ¿no? Él sabía que estaba muy cerca de su triunfo, pero estaba un poco desesperado. Y como no podía soportar ni un minuto más esa ansiedad, fue donde una prostituta, pero mire qué hombre, para que lo tranquilizara un poco. Con tanta mala suerte que justo cuando su amada Angélica iba a entregarse, vamos a usar la manera tan desagradable de decirlo, Casanova descubrió que aquella prostituta le había inoculado una desagradable enfermedad de Venus, de enorme virulencia, que lo dejó postrado. Y avergonzado ante la posibilidad de que se enteraran de aquel padecimiento vergonzoso, Casanova decidió abandonar la isla de Corfú y volvió a Venecia para recuperarse. Pasó el tiempo y mientras se iba recuperando de la enfermedad, Casanova se prometía cada 2 minutos que no bien sanara, iba a ir a buscar a Angélica Foscarini. Después empezó a prometérselo cada 4 minutos, después cada 8, después 3 veces por día. Después se curó
y la buscó un poco, pero muy poco. Bueno, la verdad es que no la vio nunca más. Sí. Podemos conjeturar que el tiempo casi siempre termina con nuestros entusiasmos, pero esta certeza debe hacer que nos apuremos. Uno se tiene que apurar. No se puede confiar en planes de amor a largo plazo. El plan amoroso no puede ser a largo plazo, tiene que ser inmediato. Usted no puede decir, mire, dentro de un año ya estará todo en orden como para que yo me le declare a fulana, o como para que yo la rapte o la atraque en un bailongo. No, usted tiene que hacerlo en el mismo momento en que lo siente. Claro. Porque después mire si no lo siente. Casi seguro, además. Pero a mí me ha pasado muchas veces, porque soy un hombre muy ordenado. Entonces digo, bueno, muy bien, en febrero es el cumpleaños de fulano. Fulano va a hacer un bailongo, va a invitar a todas las minas, seguro a esta también. Y entonces, y justo, bueno, llega febrero, se me pasó el amor. Claro. Pero no el sentido del deber. Entonces, lo hago. Pero ya no me gusta más la mina. Y hasta tengo tanta mala suerte que la mina me dice que sí. Y ahí estoy yo, nada más que por planificar, cumpliendo planes, cuando mi corazón ya está en otros planes. Siempre cumpliendo atrasadamente mis deseos. Y los deseos no pueden cumplirse con atraso. ¿Qué tiene que decir? Muy poco, Alejandro, y es que la felicidad siempre tiene que ver con el tiempo. Flaubert decía que para ser feliz hay una fórmula, que es ser muy estúpido, ser muy egoísta y tener buena salud. Pero el ingrediente principal es el primero, porque si no, uno se daba cuenta del tiempo y ahí moría todo. Y también debe haber pensado él, junto a nuestro amigo Casanova y a cualquier amante que ha sufrido ese tipo de pérdida, que lo contrario de la felicidad, la mayor infelicidad es estar justamente preparado, bien preparado para todo, compuesto y sin novia. Y así se quedó Casanova, compuesto y sin novia, que es el nombre de la canción que escucharemos por Miguel de Molina.